Ya, estamos viendo la imagen, ¿verdad? Ya, jóvenes. Lo que corresponde al día de hoy es hablar sobre afectaciones de lo que es aparato reproductor, incluyendo lo que es desde etapa embrionaria. En la imagen ustedes ven la introducción donde nos abarca órganos reproductores tanto masculino como femenino, ya que como ustedes han debido ver desde embriología y genética, son considerados importantes en lo que es la reproducción y la transmisión de caracteres, por lo que la imagen es compartida. Son órganos relacionados con lo que es la reproducción. Al hablar de reproducción, nosotros debemos recordar cuáles son las gónadas masculina y femenina, que vendrían a ser ovarios y testículos. Y los gametos vienen a ser nada más que los óvulos y los espermatozoides, que gracias a un proceso de gametogénesis llegan a lo que es la división del material genético para dar lugar a la formación de un nuevo ser denominada huevo o cigoto de inicio, que va a tener las características del número diploide que caracteriza al ser humano. Como ustedes ya saben, que es diploide, simplemente son el espermatozoide y el ovocito, son células haploides con mitad de carga genética, y al fusionarse o unirse en el nuevo ser, recuperan la diploidía. Debemos recordar las gónadas, que son los ovarios y los testículos. En el varón vamos a ir viendo la importancia de cada uno de ellos, y de la mujer veremos lo que es la siguiente semana, ya que ambos van a formar parte de lo que es la reproducción y la formación del nuevo ser. En esta imagen ustedes están viendo un corte sagital, que permite ver la disposición de las estructuras en el aparato reproductor masculino. Tenemos varios órganos relacionados. Entonces, debemos recordar que tenemos un continente pélvico, dado por lo que van a ser las articulaciones de los huesos. Estos huesos van a formar por detrás lo que es el sacro, a los lados por lo que son los alerones de los ilíacos, y hacia adelante la fusión de los ilíacos en la región del pubis, dando lugar al pubis. Este es el continente, y el contenido va a estar dado por los órganos que se van a encontrar dentro de estas estructuras. Entre los órganos que nosotros tenemos que diferenciar viene a ser delante del sacro lo que es el recto, que termina en el orificio anal. Por delante del recto tenemos a lo que es la vejiga urinaria. Esta vejiga va a tener por debajo de ella a lo que es la próstata. La vejiga va a coincidir en el varón con lo que es el pubis. Entonces, fácilmente nosotros podemos percibir, palpando, si es que tenemos un globo vesical o una vejiga llena. Tenemos detrás de la próstata lo que es la vesícula seminal. Tenemos la uretra, que va a estar en su uretra prostática y en la uretra peneana. La uretra va a llegar a cumplir dos funciones, ¿verdad? Una, que es de ayudar en lo que es la eliminación de la orina, que termina en un orificio denominado el orificio uretral. Y tenemos otra función conjunta dada por lo que va a ser la eliminación del semen, que va a ser un líquido producido por las glándulas anexas y que va a llevar dentro de ella sustancias que van a servir de apoyo, protección y nutrición a los espermatozoides. Y los espermatozoides son los que se van a producir dentro de los testículos y se van a almacenar en el epidídimo, y algunos en lo que es la vesícula seminal. Entonces, estos van a recorrer lo que es el conducto deferente, y este conducto deferente nos va a llevar hasta la vesícula seminal, que va a tener un conducto eyaculador hacia lo que es la uretra para confluir en eliminar las secreciones y los espermatozoides por lo que es la uretra. Entonces, ustedes ven la disposición
de los órganos dentro de lo que va a ser el sexo masculino. Al igual que nosotros debemos reconocerlos en el varón, también los vamos a reconocer en la mujer, y más aún en la mujer, ya que ella se encarga de la gestación. Entonces, para nosotros poder entender el mecanismo de reproducción está muy relacionado con la disposición anatómica. Ya, entonces empecemos con los testículos. Sus compañeros quieren ingresar, pero no, ya no voy a aceptar a nadie. Ya, entonces nosotros tenemos primero los testículos, son consideradas las gónadas masculinas. Estos van a estar situados en las bolsas escrotales, que se van a encontrar por fuera de lo que es la cavidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque estos testículos, para llegar a cumplir su función, requieren tener aproximadamente 2 grados menos que las del resto del cuerpo. Entonces tenemos aquí la composición o la formación de los testículos con la formación de los túbulos seminíferos, la red de testis, que va a confluir en lo que va a ser los conductillos aferentes y eferentes que van a desembocar en lo que es el epidídimo. Y del epidídimo tenemos la conexión con lo que va a ser el conducto deferente. Simplemente que vamos a recordar que los espermatozoides llegan y forman lo que es la gametogénesis dentro de los testículos, se almacenan en el epidídimo y pueden recorrer distancias para llegar hasta el lugar de nutrición donde van a ser las vesículas seminales. Todas producen, ¿no? Las glándulas vulvoretrales, la vesícula seminal producen sustancias nutritivas que son las que van a mantener o van a inducir a la supervivencia de los espermatozoides. Estos testículos logran el proceso de lo que es la espermatogénesis en la etapa de la pubertad. La pubertad en el varón está un poco más retrasada que en la mujer. La pubertad en el varón va a iniciar a eso de los 10, 11 años y va a culminar hasta los 17. Este periodo es el periodo en el que los órganos reproductores inician su desarrollo, el complemento de su desarrollo. Por ejemplo, los varones inician con lo que es la presencia del vello pubiano y del crecimiento del vello corporal. Continúan con lo que van a ser los cambios en la morfología y estructura, el crecimiento principalmente. Los niños, los varones, crecen a partir de los 13 años, en tanto que las señoritas, ustedes van a ver, tienden a crecer entre lo que es los 8 y los 12 años. Entonces, a los 13 años hasta los 17 se inicia lo que es el periodo de crecimiento de los jóvenes, acompañado de lo que van a ser la evolución de las características sexuales secundarias, con la ampliación de lo que va a ser la espalda, el cambio de voz, adquieren características propias de un ser, de un adulto masculino. Entonces, en esta etapa se caracteriza por ello y se va a prolongar hasta lo que son los 17 años. Entonces, en los testículos, a partir de la pubertad, los túbulos seminíferos van a desarrollar el epitelio seminífero para formar 2 tipos de células. Las células germinativas, que vienen a ser las espermatogonias, a partir de los cuales se van a formar de cada una 4 espermatozoides, y las células de Sertoli, que son las que se van a encargar de sostener a las células germinativas y además de intervenir en lo que es la nutrición. Una lámina basal separa el epitelio seminífero del tejido conectivo circundante. Entonces aquí se van a encontrar lo que son las células de Leydig, que son las células encargadas de producir testosterona, considerada una de las hormonas importantes en el desarrollo de características sexuales en el varón. Entonces, simplemente ustedes ven un corte donde se aprecia la disposición celular. Ya. De forma rápida,
tenemos el epidídimo, que va a ser el área donde se van a guardar o depositar los espermatozoides. Ustedes saben que por el proceso de gametogénesis, el sexo masculino tiene la capacidad de producir millones y millones de espermatozoides al día, por lo que no tenemos ningún tipo de alteración o variación en esta producción. Entonces, es ahí donde se almacena. Tenemos conducto deferente, aquí. Tenemos el conducto eyaculador, que es el que se va a unir a la uretra. Y la uretra, que es la que va a eliminar la orina y lo que es el semen, con todas sus componentes, espermatozoides y sustancias producidas por estas glándulas. Ya, rapidito. En el epidídimo, entonces, vamos a ver que se encuentra en la parte superior de lo que es el testículo. Tiene una longitud aproximada de 5 centímetros por 12 milímetros de ancho. Si fuera estirado, alcanzaría los 6 metros. En él se van a almacenar los espermatozoides para que adquieran movilidad y su estructura definitiva. Pueden permanecer ahí durante 4 semanas. Debemos recordar que los espermatozoides, para inducir a una capacitación y para inducir a una fecundación, necesitan 2 tipos de capacitación. La primera capacitación es la que se va a producir en los testículos, dando lugar al proceso de la espermiogénesis. ¿Qué es la espermiogénesis, jóvenes? Ustedes han llevado genética y han llevado embriología. ¿Qué es la espermiogénesis? El desarrollo de un espermatogonio para que se convierta en un espermatozoide, doctora. No, porque el espermatogonio es la célula primitiva. Necesitamos otra célula. ¿Quién me ha hablado? Diana Lanes, doctora. Diana. El espermatogonio es la primera célula a partir de la cual se van a formar 4 espermatozoides, pero la célula que va a cumplir el proceso de transformación son las espermátidas, que por medio de varios mecanismos se convierten en espermatozoides, ya que las espermátidas tienen características de células comunes, por lo que los espermatozoides tienen características muy particulares. Entonces, por medio de lo que es la espermiogénesis, va a haber reducción del citoplasma, condensación del material nuclear, formación de la vacuola o acrosoma, disminución de lo que es el líquido intracelular, va a haber, se puede decir, alineación de las mitocondrias para formar lo que es el collar mitocondrial y por último la formación del espermatozoide. Precisamente a esta etapa, a esta primera capacitación, se le atribuye lo que es la presencia de espermatozoides anómalos, entre los que encontramos con 2 cabezas, con 2 colas, sin cabeza, sin cola. Estos espermatozoides son considerados normal hasta un 30%. Si se encuentra más del 30%, se considera que el individuo va a tener dificultad para inducir a un proceso de reproducción. Entonces, tenemos ahí nuestros espermatozoides almacenados. Entonces, aquí simplemente tenemos, miren, los millones de espermatozoides que se producen en un día. Tenemos ahí la distribución y la disposición. Y aquí es un corte transversal donde ustedes pueden ver millones de espermatozoides cubiertos por sus membranas. Vamos a los conductos genitales. Ya. Entonces, los conductos deferentes simplemente son 2 tubos. Como ustedes ven en la imagen, igual es un corte transversal que nos da la característica de ser un tubo muscular rodeado de músculo liso, cada uno de unos 30 centímetros, que van a conectar lo que es el epidídimo con el conducto eyaculador. Entonces, durante la eyaculación, los tubos lisos se contraen, enviando el semen a los conductos eyaculadores y luego a la uretra, desde donde es expulsado al exterior.
La vasectomía precisamente se relaciona con el método de anticoncepción, donde se cortan lo que son los vasos deferentes. Ya. Vámonos a lo que es a las funciones de los conductos eyaculadores. Estos vienen a ser dos, resultan de la unión en ángulo agudo de la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal. Su función simplemente es conducir a la uretra el esperma de las vesículas seminales. Y aquí tenemos ambas vesículas seminales. Los dos conductos eyaculadores, poco después, como ustedes pueden ver aquí, poco después de su origen, penetran en la próstata y van a abrirse en la parte anterior del verumontanum, a la izquierda y a la derecha del utrículo prostático. Entonces, la uretra va a cumplir dos funciones, de aparato urinario y en relación con el aparato reproductor. Llevan al exterior lo que es la orina y el líquido seminal. Tenemos que en la parte inferior una glándula denominada próstata y aquí tenemos lo que es el órgano copulador, el pene. Ya las vesículas seminales, como ustedes ven aquí, simplemente van a dar lugar a la producción del 70% de lo que va a ser el líquido seminal. Se van a encontrar por detrás de la vejiga, aquí está la vejiga, detrás de la vejiga urinaria, este es el recto, por delante del recto y por encima de lo que va a ser la próstata. Son túbulos lobulados revestidos por epitelio secretor que secreta un material mucoide rico en fructuosa y otras sustancias nutritivas, así como gran cantidad de prostaglandinas y fibrinógeno. Entonces, las prostaglandinas ayudan a la fecundación, reaccionando con el moco cervical femenino para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides y desencadena contracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de falopio para mover los espermatozoides hacia los ovarios. O sea, son muy importantes en lo que es reproducción. Y ahí aquí ustedes tienen la vejiga y la próstata. La próstata entonces es una glándula que se va a encargar de nutrir con una sustancia compuesta por ácido cítrico, fibrinógeno, fosfatasa alcalina y fibrinolicina. Este órgano lo consideramos importante en un periodo de reproducción, ya que ustedes van a ver después que suele ser la causa de una patología benigna denominada hipertrofia benigna de próstata. La próstata entonces produce lo que es una gran cantidad del volumen relacionado con el seno. Y aquí tenemos otro corte sagital donde ustedes pueden ver la disposición de los órganos del aparato reproductor. Al hablar de lo que son las glándulas de Cooper o las vulvouretrales, como ustedes ven aquí, son pequeñas. Se van a encontrar por debajo de la próstata y su función es glandular, igual secreta un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Este líquido es denominado líquido de Cooper y es el que puede contener espermatozoides, por lo cual la práctica de retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación no es considerado un método anticonceptivo efectivo. Seguramente ustedes ya han podido hablar de métodos anticonceptivos en alguna de las materias y uno de los métodos naturales viene a ser el coitus interruptus. Antiguamente se lo tomaba en cuenta, pero desde que se menciona que antes del semen existe un líquido, el líquido de Cooper, se ha eliminado como método anticonceptivo, ya que se dice que en la eliminación del líquido de Cooper puede haber gran cantidad de espermatozoides, lo que de igual forma puede producir lo que es la fecundación. Y aquí tenemos el órgano copulador formado por tres cuerpos. Tenemos los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Son estructuras que se van a encargar de llenarse de sangre
para poder dar lugar al proceso de la erección, que es importante para el proceso de la reproducción. Tenemos alrededor de este un tejido que cubre llamado prepucio. Vamos a ir viendo alteraciones que se presentan precisamente con esto. Ya simplemente aquí vemos el proceso de lo que es la erección. ¿Cómo se puede decir? Es una palabra que implica que el pene se vuelva rígido y aumente de tamaño, precisamente para que pueda permitir el proceso de la reproducción. Se lo denomina por eso órgano copulador. Y este es el proceso de la espermatogénesis. Mira, Viana, aquí está la espermatogonia. De la espermatogonia damos lugar al espermatocito de primer orden. El espermatocito de primer orden pasa a espermatocito de segundo orden. El espermatocito de segundo orden pasa a espermátida. Y las espermátidas son las que se transforman en espermatozoides. Aquí ustedes están viendo una fase de proliferación. Después tenemos una fase de crecimiento, una fase de diferenciación y aquí vemos una fase de espermiogénesis. Simplemente para que recuerden, seguramente ya lo han visto en embriología o en genética. Muy bien. Y aquí tenemos la evolución de las células que ya hemos visto. Para que no se olviden, las que dan origen a los espermatozoides son las espermátidas. Ya en relación al espermatozoide habíamos mencionado ya que era un órgano muy particular, una célula. Y aquí ustedes ven el proceso de la espermiogénesis, donde esta célula, que es común a cualquiera, modifica su estructura, disminuye su citoplasma, condensa el material nuclear, se condensa y se sitúa dentro de la cabeza, se forma lo que es el acrosoma. Hay una alineación de lo que van a ser las mitocondrias, ya que a esta célula se va a encargar de avanzar grandes movimientos, entonces necesita que las mitocondrias le den energía, por lo que se sitúan en lo que es el collar mitocondrial. Por dentro tenemos a lo que es el centriolo y aquí nosotros tenemos las fibras. Y tenemos lo que es la cola o flagelo, muy importante en la función que va a cumplir el espermatozoide. En relación a las malformaciones congénitas, ya habíamos hablado de lo que son las hipospadias y las epispadias, que son nada más alteraciones en lo que son la unión de los pliegues uretrales en el dorso o en la parte ventral del pene, lo que nos da orificios anómalos de salida de la orina. Entonces son áreas anormales de desembocadura de la uretra. Se ve normalmente en lo que es el aparato reproductor masculino, aunque también lo pueden ver en el femenino. Entonces, en el varón puede estar acompañado de pene corto. Y aquí tenemos las distintas ubicaciones de lo que es la uretra. Podremos tener en lo que es el perineo escrotal, el escrotal, penoescrotal, medio peniano, coronal y glandular. Jóvenes, vamos a unirnos al mismo enlace, por favor. Está bien, doctora. Aquí ya. Bueno, sigamos viendo las imágenes, aprovechemos. Como habíamos mencionado, puede estar relacionado con un pene curvo. Y como ustedes ven aquí, esta es la mejor representación de pene curvo. Ahora, no es una alteración que se puede presentar sola. Como ustedes ven, presenta varias alteraciones, por lo que es bastante evidente en el momento del nacimiento cuando se ven estas formas de afectación de lo que es el orificio uretral. Ya, entonces, dependiendo del sitio de donde se encuentra el meato urinario, ustedes van a poder ver. Ya, estábamos viendo las hipospadias y las epispadias. La diferencia, estas son epispadias y las hipospadias. Ya. Tenemos también la fimosis, que habíamos dicho que era muy importante, ya que esta era la dificultad para descubrir el glande
debido a que el prepucio es estrecho. Se atribuye precisamente a este cuadro de fimosis las afectaciones posteriores principalmente infecciosas, ya que se considera como etiología de patologías como ser el cáncer de pene. ¿Por qué? Porque esta membrana, por su estrechez, permite tener adentro agentes infecciosos, y estos agentes infecciosos suelen llevarnos a procesos de continuas infecciones y ser la etiología de muchos procesos por ejemplo, necrosis o proliferación de células neoplásicas. Tenemos la parafimosis, que es la dificultad para deslizar el prepucio nuevamente hacia adelante después de que se ha descubierto el glande, debido a que es estrecho, entonces lo comprime, y si es muy estrecho lo puede edematizar. Entonces, si lo edematiza, podremos lograr lesiones en esta área. Entonces, por eso es importante que en los niños chiquitos podamos evaluar bien lo que es la anatomía para descartar una fimosis o una parafimosis. Y ahí ustedes ven ahí, bastante pequeño, no puede dejar pasar lo que es el glande, por lo que puede ser una dificultad para su retracción, la presencia de algún tipo de adherencias que pueden ser naturales o adquiridas. Adquiridas se da en procesos de lesión o infección, donde hay una regeneración de tejido y se forma como una especie de tejido más grueso y fibroso que no permite la retracción. Tenemos la fimosis relativa, cuando el prepucio permite paso del glande en flacidez, pero no en erección. Y en fimosis adquiridas, como ya les había dicho, hablamos de procesos infecciosos a repetición. Entonces, se recomienda que en niños chiquitos se pueda dar lugar a lo que es la circuncisión. Dicen que ahora la circuncisión debería ser una medida para evitar que los varones desarrollen cáncer. Es mejor realizarlo cuando estos son pequeños, ya que cuando están en preadolescentes puede ser bastante incómodo, ya que por estímulo hormonal lograrían sensaciones bastante dolorosas. Por eso es que se recomienda que debería realizarse en los niños pequeñitos cuando nacen. La parafimosis, entonces, miren, es la imposibilidad de reponer el prepucio a su posición normal sobre el glande una vez retirado. Pueden llegar a producir lo que es una isquemia, y al lograr una isquemia incluso podríamos llevar a lo que es necrosis, ¿verdad? Entonces, generalmente podemos asociarlo a fimosis relativa o a procesos inflamatorios balanoprepuciales, infecciosos o mecánicos. El anillo prepucial rebatido estrangula el glande comprimiendo los vasos sanguíneos y dando lugar a lo que es un edema, y el cuadro puede agravarse. Es bastante doloroso, presenta un dolor local, edema de glande, y el tratamiento no es nada más que la reducción manual o incisión dorsal. Y aquí tenemos la balanitis, que es la inflamación del glande, que puede ser del surco balónico y puede estar relacionado con lo que es el prepucio. ¿En quiénes se va a presentar? Ustedes van a ver en individuos que cursan con procesos infecciosos a repetición. Y ustedes deben saber diagnosticar de forma rápida y temprana, ya que muchas veces se nos complica. Y es terrible cuando en inflamaciones tenemos que realizar curaciones o algún tipo de manipulación. Es bastante molestoso porque los pacientes sienten bastante dolor. Lo relacionamos, como habíamos dicho en el varón, principalmente con el mal aseo, porque el mal aseo va a inducir a la proliferación de muchas bacterias y agentes infecciosos, incluyendo los que son de la piel, propios de la piel,
y los que están relacionados con afectaciones de contacto sexual. Entonces, ustedes han visto que los de contacto sexual son bastante agresivos. Entonces, varios factores. Tenemos fimosis, falta de aseo, humedad local, procesos infecciosos, procesos alérgicos, algún tipo de irritación química puede asociarse a la presencia de la balanitis. Entre las afectaciones más comunes tendremos a las cándidas. Ustedes saben que son hongos que van a tener la capacidad de proliferar en la humedad. Si bien son más, se puede decir, más comunes en las mujeres, se puede transmitir por un contacto sexual y producir una gran proliferación. Ya hemos dicho que la cándida va a requerir que tu paciente esté inmunodeprimido para que la proliferación sea grande, pero estas cándidas sí nos llegan a provocar la mayoría de las balanitis. Otro tipo de moniliasis que está relacionada también con hongos, las tricomonas, la Escherichia coli más raramente, pero sí lo podremos asociar, el Streptococcus fecalis, el Proteus, que nos van a llegar a producir afectación. Como son agentes infecciosos, debemos primero tomar medidas generales cuando hablamos de hongos, después utilizar lo que son los antibióticos o por último los corticoides si necesitamos un mecanismo de antiinflamación rápida. Siempre debemos recomendar en nuestros pacientes lo que es el aseo. Es bastante importante. El aseo, porque en niños, la humedad, los niños no tienen ningún esmero en el aseo, entonces se recomienda a los padres realizar esto. En los recién nacidos, por ejemplo, en los chiquititos se le dice a la mamá que debe retraer el prepucio y tomar una gasita y limpiarla, porque fácilmente por la humedad del pañal puede proliferar agentes infecciosos. Cuando son más grandes, cuando son niños, ellos ya saben cuidarse después de la explicación, pero cuando son jóvenes y inician lo que es su actividad sexual, es un poco difícil. Se debe recomendar a los pacientes el aseo después de cada relación sexual, el aseo continuo. Periódicamente se debe realizar lo que es una retracción del prepucio con un aseo primero, o sea, solamente con agua, no podemos utilizar ninguna otra sustancia, ya que es mucosa y puede provocar irritaciones. Por eso es que en todos los pacientes de sexo masculino se debe inducir al aseo desde pequeños, ya que, como les había dicho, evitamos lo que es el cáncer de pene. También en la plataforma he puesto las imágenes del cáncer de pene. Sé que no vamos a llegar a ello en las teóricas, pero sí estoy poniendo para que ustedes tengan acceso a las imágenes y a la teoría y puedan observarlo. Tenemos entonces enfermedades que deben ser tratadas en la pareja. Por ejemplo, creo que en este grupo había un individuo que tenía una afectación, una uretritis, que no se curaba. ¿Por qué? Porque no le hacían un tratamiento a la pareja. Entonces, en todas las enfermedades sexuales, al menos relacionadas con edad de reproducción, tienen que hacer un tratamiento de pareja. Vamos a la enfermedad de Peyronie. Esta es una enfermedad bastante dolorosa. Es la induración plástica de los cuerpos cavernosos del pene. Es una erección dolorosa no relacionada con estímulo sexual. La placa fibrosa lateral o dorsal de la albuginia, que sería por vasculitis. Entonces, al haber un proceso inflamatorio vascular, va a llevar a una erección bastante dolorosa. Puede llegar a causar incurvación hacia el lado de la lesión. Es una enfermedad rara, pero sí se ha visto en jóvenes y es bastante, el cuadro clínico se basa principalmente en el dolor que presenta. El tratamiento es corticoides que puedan ayudar de forma rápida, vitamina E y dependiendo del lugar de la lesión. Ustedes saben que las vasculitis son afectaciones inmunitarias. Entonces, muchas veces se lleva a lo que es la cirugía con resección de la placa y parche del prepucio.
y plicaturas de cuerpos cavernosos para evitar lo que es esta alteración. Tenemos el priapismo, que es erección involuntaria que no responde a estímulos y que tiende a autoperpetuarse. Entonces, hay erección de cuerpos cavernosos, pero flacidez del glande y cuerpo esponjoso. Esta viene a tener una causa idiopática, algún traumatismo, alguna afectación tóxica, como por ejemplo la picadura de araña, algún tipo de patología pelviana relacionado con respuesta, sería vascular o neurológica, y en algún tipo de leucemias. El plazo es de 48 o 72 horas antes de llegar a cavernositis fibrosante e impotencia definitiva. Nos menciona la literatura, pero no he visto ningún caso así. Fractura de pene. Esto es una afectación que sucede durante la maniobra coital. Entonces hay chasquido y dolor marcado del pene acompañado de angulación peniana, edema y formación de hematoma. Esta es una afectación que sin tratamiento va a la formación de una placa cicatricial y cuadro similar al de Peyronie, dificultando la erección. El tratamiento es aseo quirúrgico. Varicocele, ya habíamos hablado, ¿verdad? En varices. La varicocele, miren, nosotros tenemos aquí ambos testículos. Estos vendrían a ser la disposición de los vasos normales. Y aquí ustedes tienen la varicocele, que no es nada más que la dilatación de venas del plexo pampiniforme. Es el más común en el lado izquierdo y aproximadamente el 15% de la población lo tiene de ese lado. Es común encontrarlo en varones infértiles. No todos los varicoceles causan infertilidad. Él es unilateral y puede causar daño bilateral. No puede indicar la presencia de tumor renal, especialmente cuando es derecho. Es muy raro el cuadro, pero sí debemos pensar. Tenemos lo que es efectos del varicocele. ¿Cómo va a referir nuestro paciente? Va a referir dolor, daño a la red de testis por fibrosis y se va a alterar lo que es la espermatogénesis. O sea, no va a haber la producción de los espermatozoides. Por eso es que habíamos mencionado que los individuos con varicocele podríamos hacer un estudio como causa de infertilidad. Uno de los patrones puede ser el agente genético, ya que se considera importante un antecedente. Ahora, si vamos a relacionarlo con infertilidad, vamos a llevar a otro tipo de consecuencias. Disminución en la movilidad, disminución de la cuenta espermática, lo que va a ayudar al aumento de espermatozoides anómalos. Ya, en la clasificación, como ustedes pueden ver, tenemos la subclínica, la grado 1, la grado 2 y la grado 3. En la subclínica no se detecta la dilatación, pero puede detectarse la insuficiencia de los vasos venosos espermáticos por termografía o ultrasonografía. El grado 1, la dilatación venosa no es visible y solo palpa un reflujo durante la maniobra de Valsalva. La distensión venosa, grado 2, donde la distensión venosa intraescrotal no es visible, pero se palpa con facilidad. Y grado 3, donde vemos plexos venosos distendidos, que son visibles como protuberancias vermiformes en la piel del escroto y que se palpan fácilmente. Es una afectación que no tiene mucha incidencia, pero sí podremos tenerlo como antecedente para pacientes que vengan con este tipo de alteración. Por eso es que es importante que cuando hacemos nuestra historia clínica hagamos un examen físico completo. Ya, el tratamiento es igual que en las varices de extremidades inferiores, ¿no? Necesitamos una cirugía abierta inguinal, subinguinal o retroperitoneal o una vía laparoscópica. Y por último, tendríamos que realizar lo que es una embolización percutánea. El hidrocele ya hemos visto, ¿ven? Aquí se ve mucho mejor.
Simplemente es la colección de líquido peritoneal entre las capas parietal y visceral de la túnica vaginalis, que directamente rodean a lo que es el testículo. Y ustedes ven aquí, miren, gracias a la luz se puede ver la gran cantidad de líquido. Entonces, esto se va a ver como una forma de un globo lleno de agua. Este es el de origen congénito, tiene líquido peritoneal y puede haber persistencia del conducto peritoneo vaginal. Se presenta en recién nacidos y niños menores de 1 año principalmente. Y el adquirido, este puede estar relacionado principalmente con lo que son traumas o traumatismos en alguna circunstancia que no exista la regulación, exista un desequilibrio entre lo que es la regulación de secreción y absorción de líquidos en la túnica vaginalis, como ustedes pueden ver acá. En los adultos mencionan que es idiopático, pero se lo ha relacionado con la presencia de traumas. Y ahí ya ustedes aquí ven, tenemos cavidad abdominal, testículo, bolsa escrotal. Hidroseleno comunicante, aquí tenemos el testículo dentro de la bolsa escrotal con presencia de líquido. Este es el comunicante donde vemos desde lo que es la cavidad abdominal, se va llenando hacia lo que es la cavidad escrotal. Y aquí tenemos incluso de cordón espermático. Como tenemos distintos tipos, entonces este es el conducto, es el tipo congénito, donde se hace una especie de cierre para evitar que venga líquido de la cavidad peritoneal. Tenemos aquí la del tipo infantil, esta es la del tipo común y esta es del tipo inguinal. Y aquí tenemos enquistado de testículo y epidídimo. Esto ya tiende a presentar mucho más clínica y suele ser de más riesgo para el paciente. Como habíamos dicho, las causas son varias. Nos mencionan como idiopático, pero podemos ponerle como patología secundaria a inflamaciones como la epididimitis, la orquitis, la orquiepididimitis, pacientes con tuberculosis, traumatismos, la presencia de tumores en el 10% y asociado a lo que es la torsión testicular en un 20%. Ustedes ven aquí el agrandamiento unilateral de lo que es el escroto. Y aquí vemos el agrandamiento bilateral del escroto. Es bastante doloroso. Tus pacientes van a tener tanta sensibilidad al dolor que pueden llegar a gritar. Una vez hemos tenido un paciente que gritaba, no sabíamos por qué, y tú le querías revisar y el paciente tampoco dejaba que se le acerque. Es difícil, por eso dicen que los varones tienen menor capacidad para la percepción del dolor, porque cualquier dolor es bastante intenso y ustedes lo van a ver en el área de emergencia. Miren, estas son las maniobras semiológicas, pero les prometo que es muy difícil hacer esta maniobra en tu paciente. Entonces, se trata de determinar. Cuando tenemos un dolor a nivel de esta área, debemos hacer diagnóstico diferencial con torsión testicular, por lo que es necesario realizar una palpación. A veces, con una sola palpación podremos evitar la complicación de torsión testicular y ayudar a que el paciente recupere o pierda la sensibilidad al dolor. Son muchas maniobras que seguramente van a ver ustedes en especialidad. Y ahí el diagnóstico diferencial. Aquí nosotros ya vemos la presencia de una neoplasia. Miren, es un tumor. Este tumor es el que nos está produciendo el agrandamiento o el aumento de tamaño de la bolsa escrotal. Y nosotros debemos diferenciar, por eso a veces es muy importante palpar,
Palpando sabemos si es líquido, si es sólido. También tenemos lo que son las hernias inguinales, no se olviden la conexión. Puede venir protrusión de tejido inguinal que nos lleve a este tipo de afectación. Y el hematocele, cuando tenemos otra patología asociada y se nos llena de sangre. Aquí vemos una hernia. Miren, ¿qué se ha protruido? ¿Qué es esto? ¿Qué se ha protruido, jóvenes? Si palpamos, nosotros ya sabemos qué es. El epidimo, doctora. No, esto es parte. No, aquí abajo es lo que ustedes dicen. Esto es intestino. Está viniendo de lo que es tubo digestivo. No se olviden que la hernia es la protrusión de un tejido por un orificio considerado no normal, anómalo. Entonces, si es hernia inguinal, en las hernias prácticamente se protruye lo que es intestino. Entonces, miren, está ocupando espacio y está ejerciendo presión. ¿Ven? Por eso es que el paciente también puede llegar con aumento de tamaño del área. Entonces debemos saber diferenciar. Por eso a veces yo creo que ustedes reniegan de lo que les muestra anatomía, pero sabiendo anatomía, ustedes rápidamente pueden darse cuenta por las relaciones de cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial. Y miren, aquí nos muestran al intestino palpando, entonces nosotros ya tenemos idea de lo que ha protruido, de lo que está produciendo este aumento de tamaño. Bueno, entonces el tratamiento. Dependiendo de qué es lo que está dentro de lo que es la bolsa escrotal, podremos ver si es tumor, si es intestino, si simplemente es líquido. Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontremos, podremos realizar el tratamiento. Muchas veces estos pacientes vienen porque les interfieren lo que son sus actividades cotidianas. Dicen, estoy haciendo algo y de pronto siento que se sale y me duele. Entonces, eso es lo que más lo relacionamos con hernias inguinales, por ejemplo. Ahora, el paciente puede estar realizando algún esfuerzo y de pronto se le protruye el tejido y se le aumenta de tamaño. Y eso está relacionado principalmente con las hernias inguinales. Si ustedes van a ser cirujanos, van a tener harto paciente porque es algo común en el sexo masculino. Ya debemos ver si tiene otro tipo de alteraciones, si está infectado, septado, si es doloroso, si solamente es líquido, tal vez podremos utilizar un método de aspiración, si hay una enfermedad concomitante como por ejemplo una tuberculosis. Entonces debemos saber diferenciar para hacer un tratamiento ligado directamente a esto. Ahora, como les he dicho, si es nada más producto de un diagnóstico, por ejemplo, una torsión testicular, logramos que esto se vuelva a la normalidad y el paciente se le pierden todos los síntomas y todo vuelve a la normalidad. Por eso es que necesitamos determinar la causa para ver el tratamiento. Ya, ahora vamos a ver lo que es a la torsión testicular, que es con lo que teníamos que hacer diagnóstico diferencial. Está considerada como una urgencia quirúrgica. Tiene un tiempo aproximado de 6 horas, se produce en adolescentes y puede darse en ambos testículos. Otra cosa es, que puede llevarnos es el infarto testicular, por eso es que es una urgencia quirúrgica. Y la sensibilidad del paciente es terrible, es una patología bastante dolorosa, por lo que fácilmente van a poder diagnosticar. Miren, esto es lo que sucede. Entonces, ¿qué puede predisponer a esta torsión testicular? Estímulo físico intenso, algún tipo de traumatismo, relaciones sexuales o puede ocurrir durante el sueño. Por eso es que nuestro grupo de riesgo vienen a ser adolescentes. Miren, aquí tenemos un infarto hemorrágico. El pobre testículo ha quedado necrosado porque ha habido una alteración de lo que es la circulación.
Entonces, como hay una alteración de la circulación, hay una isquemia prolongada llevando a infarto y necrosis. Los síntomas: dolor brusco, intenso y hemiescrotal. Siempre está referido a lo que es la región inguinal o hipogástrica. Puede estar acompañado de náuseas y vómitos. Y de mucho más tiempo el paciente incluso puede referir fiebre. En la exploración física, ustedes van a ver un área testicular bastante aumentada de tamaño y con enrojecimiento. Y puede haber un ascenso y horizontalización del testículo. Hay bastante dolor y al palpar podemos encontrar el epidídimo en posición anterior. Según la imagen, el epidídimo está posterior, ¿verdad? Entonces, y si les permiten palpar, van a poder ver las vueltas del cordón. El tratamiento, si no conseguimos que esto vuelva a la normalidad, debe ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una isquemia prolongada y a una necrosis. El pronóstico va a estar en relación con el tiempo transcurrido. Mayor a 6 horas de evolución, ya podemos hablar de necrosis testicular. El testículo que han visto, ¿verdad? Completamente necrosado. Vamos a la epididimitis aguda. Causa más frecuente a partir de los 18 años. ¿Causada por qué? Por afectación de origen infeccioso. O sea, tenemos infección ascendente tras la colonización bacteriana. Aquí tenemos infección de vejiga, próstata y uretra asociadas a lo que... Pues, Nina. Perdón, por favor, ese micrófono. Ya. Tenemos en menores de 40 años enfermedades o infecciones de transmisión sexual, la clamidia trachomatis, la neisseria gonorrea. Mayores de 40 años y niños, la Escherichia coli. ¿Por qué? Todo esto causado por humedad, proliferación desde lo que es la región anal, y en pacientes que cursan con catéter uretral, que también van a estar relacionados incluso con gérmenes de superficie, ¿no? La clínica, tu paciente va a presentar dolor y tumefacción o edema. Es de intensidad creciente y puede irradiarse hacia todo lo que es el trayecto del cordón espermático. El aumento gradual del hemiescroto, puede haber hidrocele reactivo, fiebre y síntomas irritativos, vías urinarias bajas. Al hacer la exploración, vamos a ver un aumento de lo que es el escroto y engrosamiento del epidídimo. Puede haber un hidrocele reaccional, el testículo va a tener una elevación, aunque con ello podemos ir a una disminución del dolor. La piel, como toda área inflamatoria, va a estar eritematosa, edematosa, tensa, brillante, y puede haber un engrosamiento o una hiperestesia del cordón espermático, por lo que tu paciente va a estar bastante sensible. El tratamiento: menores de 35 años, vamos a utilizar antibióticos para gérmenes de piel, y mayores a 35 años ya utilizamos ciprofloxacina, levofloxacina, amoxicilina, dependiendo de la sospecha que nosotros tengamos para el agente infeccioso. Menores de 35 años pensamos en gérmenes que de la superficie fácilmente hayan podido migrar. Hiperplasia benigna de próstata. Ya les había comentado que es una afectación que va a cursar en la mayoría de los pacientes. Se dice que todos evolucionan a ello. Lo peor es que esto nos va a llevar a una obstrucción de lo que es la uretra, y al ocasionarnos obstrucción uretral nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Entonces, por eso es importante que se diagnostique en etapas tempranas. Se lo ha relacionado con un factor genético,
pero también se lo ha relacionado con una progresión normal de la próstata. El antecedente familiar es importante. Esta es la situación que nosotros tenemos en relación a la uretra prostática. Si esta próstata aumenta de tamaño, lo primero que va a ocasionar es una disminución de la luz uretral, induciendo a que esta vejiga no pueda vaciar todo el líquido de orina que tiene. Esta vejiga con el tiempo, para tener más capacidad de aguantar la orina, aumenta lo que es la capacidad de distensión de la capa muscular, haciendo que se produzca una vejiga neurogénica, que pierda la capacidad de contraerse y relajarse para la micción. Entonces queda una orina de reflujo. Como queda orina de reflujo, tu paciente va a tener retención de orina, globo vesical, y si ven los uréteres, como esta orina ya rebasa lo que es la vejiga, puede llevarnos a lo que es un hidrouréter. Si este hidrouréter se nos llena por orina, puede llegar hasta el riñón, llegando a causar insuficiencia renal aguda. Y si tu paciente no dice nada, insuficiencia renal crónica. Normalmente los señores mayores odian ir al médico y peor que se les haga un examen de próstata. Entonces, ¿cuáles son las características? Nos hablan de disminución de flujo, micción en la noche varias veces, micturia, eliminación por pequeños chorros, por lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho lo que es la anamnesis del paciente. He visto muchos casos que los pacientes llegan al hospital cuando ya están en una insuficiencia renal. ¿Por qué? Por una hipertrofia benigna de próstata. Vamos a hablar de la etiología. Hemos dicho que es común en hombres de edad avanzada. Nos hablan de un proceso inflamatorio continuo, o sea, de procesos inflamatorios por agentes infecciosos, que también puede ser secundario. ¿Qué puede ser secundario a esto? Ya, entonces al haber hiperplasia, nosotros estamos viendo a un aumento en el número de células. Al haber un aumento de células, por consiguiente, el órgano va a aumentar de tamaño. Entonces, va a haber un aumento de lo que van a ser células epiteliales y el estroma del área periuretral. Entonces, estas células van a inducir a un mecanismo de proliferación masiva, cerrando lo que es la luz de la uretra. Se lo relaciona con andrógenos, estrógenos, interacción entre el estroma y el epitelio, factores de crecimiento, alteraciones relacionadas con neurotransmisores y alteración o activación de lo que son las vías inflamatorias y citocinas. Entonces, estamos hablando de lo que es una alteración a nivel del tejido como mecanismo de defensa. No se olviden que la hiperplasia, la hipertrofia son mecanismos de adaptación celular, donde las células modifican su estructura como para compensar la lesión que se les está causando. Por eso tenemos estas múltiples respuestas, principalmente por procesos inflamatorios o relacionados con procesos infecciosos. Por eso es que antiguamente no iban al médico los pacientitos, porque decían que era enfermedad de los promiscuos y de ellos no querían admitir que podrían tener esa característica. Ahora ya no, ahora se recomienda a los individuos y más aún que tengan antecedente familiar, que desde los 50 años acudan a su revisión anual para determinar si es que hay un crecimiento de lo que es la próstata. Los andrógenos nos van a ayudar o sea, el aumento de andrógenos nos puede inducir a lo que es la hiperplasia de lo que es las células relacionadas con la próstata. Vamos rapidito. Todo proceso de aumento en el número de células va a ejercer un mecanismo de respuesta ante procesos inflamatorios previos. Entonces, tu paciente va a referir lo que son afectaciones clínicas.
Como estamos relacionándola con la uretra, entonces va a haber cambios en lo que es la micción, alteraciones de lo que es el chorro. Cuando ustedes vean a sus pacientes y pregunten el grado de eliminación del chorro miccional, puede alcanzar largas distancias. Nos hablan incluso, se ven las películas, hacen competencia, ¿no? De quién llega más lejos, porque tienen la capacidad de controlar la micción. En los pacientes con hipertrofia, lo primero que aparece es la incapacidad de control, por lo que el chorro es bastante débil, es entrecortado y puede llegar a presentar algún signo de inflamación o de infección, como ser disuria. Si ustedes sospechan de ello, lo primero que debemos sacar es una ecografía. La próstata tiene dimensiones y pesos ya determinados. Cuanto más temprano se pueda diagnosticar esta patología en los pacientes, nos puede llevar al uso de lo que son fármacos que disminuyan el tamaño prostático y evitar lo que es una cirugía. Los pacientes llegan cuando ya tenemos obstrucción completa, se les debe poner sonda. Es bastante traumático para los varones utilizar sonda, ya que no es una sonda de 1 hora, 2 horas, son las vías y los mecanismos para eliminar la orina, precisamente para evitar que lleguen a una insuficiencia renal. Los jóvenes de ahora, si ustedes escuchan en la población, nadie desea irse a sacar un estudio de próstata o peor, realizar lo que es el tacto rectal, porque esta es la vía por la que se pueden palpar los lóbulos de la próstata, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de determinar si esta próstata ha aumentado de tamaño en ambos lóbulos, a expensas de qué lóbulo, si el tejido es liso, si el tejido presenta alteraciones o rugosidades, para poder realizar un estudio. Lo que necesitamos es una ecografía. Después de una ecografía, si es necesario, se solicitará lo que es una biopsia. La forma de extraer la próstata es por 2 vías. Una por medio de la cirugía abierta y otra es por medio de la uretra, donde se introduce una especie de endoscopio que nos pueda triturar el tejido prostático y se lo elimina, se lo saca por medio de esa sonda a pedacitos. Es menos, digamos que tiene una buena recuperación, pero es bastante traumática porque la uretra tiende a dolerles bastante. Imagínense, introduce el endoscopio, entonces es bastante doloroso para el paciente. Por eso es que nosotros hacemos una especie de prevención primaria en nuestros pacientitos. Bueno, jóvenes, la clase ya